4 escalofriantes relatos de horror nocturno, secretos malditos revelados en turnos EMBRUJADOS. La noche pesaba como un manto oscuro sobre el hospital. Luis, un joven enfermero de 27 años, caminaba con pasos lentos por los pasillos. El aire estaba helado y un sudor frío corría por su espalda al atravesar el silencio inquietante. Las máquinas hablaban con un murmullo apagado, como si susurros de almas en pena se filtraran entre las lógicas pulsaciones del equipo médico. Desde hace tiempo, había comenzado a escuchar historias de espíritus errantes en esas instalaciones, pero siempre había desechado esas habladurías como supersticiones, hasta que esa noche, un escalofrío recorrió su nuca. Todo se tornó extraño con la llegada de un paciente de urgencia, Manuel, su vecino y líder comunitario, un hombre que había sido un faro de esperanza en su barrio marginal. Pero ahora estaba gravemente herido, y los delirios de su mente desvanecida fueron como navajas que cortaban el aire. Los secretos, Luis, los que nos unieron también nos separan, balbuceaba Manuel entre susurros desgarradores y visiones aterradoras. Cada palabra vibraba con la intensidad de un trueno en sus oídos. Luis se encontraba inmerso en una vorágine de recuerdos, mientras su corazón latía y la sangre desertaba de su rostro. La gente que siempre había protegido a su familia era la misma que, en secreto, hacía tratos oscuros. Sin embargo, el verdadero horror llegó con un mensaje anónimo que iluminó la pantalla de su teléfono. No todo lo que brilla es oro, aquellos que protegen a tu familia son los mismos que te han vendido. Su pecho se llenó de miedo y su mente empezó un juego macabro de recuerdos distorsionados. Miradas furtivas durante las últimas reuniones, conversaciones a medias que flotaban en el aire, como sombras al acecho. La confianza se convertía en su peor enemigo. ¿Qué secretos ocultaban sus vecinos, esos que siempre habían sido un soporte en los momentos difíciles? Mientras avanzaba, un aire helado se coló por el pasillo, y el eco de una risa distante resonó en sus oídos. Con cada paso, la atmósfera se tornaba más pesada, como si alguien lo estuviese observando. Luis sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, incluso el sonido de sus propios pasos se sentía como un eco de su inminente desdicha. El aliento se le aceleraba y la angustia comenzaba a apoderarse de su mente. Su refugio estaba a unas habitaciones de distancia, pero en cada instante que pasaba, el horror crecía como una sombra que se mantenía firme a su lado. Sin previo aviso, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era de Manuel, quien parecía atrapado en un laberinto de sufrimiento y visiones distópicas. Luis, dividido entre la urgencia de ayudarlo y el terror de lo que pudiera suceder, se quedó helado ante la incertidumbre. La risa se convirtió en susurros, sombras que parecían danzar en un arrullo maligno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luis respiró hondo, pero el aire ya no era puro. Una neblina oscura lo envolvía, cubriendo su sentido de realidad. ¿Quién lo traicionaba? ¿Quién había puesto en peligro a su familia? Justo cuando pensaba encontrar la verdad en los ojos de Manuel, el maniquí de la muerte se acercaba más, ofreciéndole visiones de traiciones inimaginables. Los fantasmas del pasado no estaban lejos, eran parte de su presente, aguardando el momento adecuado para devastarlo todo. Con cada giro en el pasillo, la oscuridad parecía cobrar vida. Luis se sintió acorralado, como un ratón en el laberinto preparado por quienes se decían sus aliados. ¿Podía confiar en el silencio que lo rodeaba? La noche aún no había terminado, y mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor, el verdadero horror se desvanecía. Solo era el primer capítulo de una historia de secretos malditos que amenazaba con salir a la luz. ¿Qué le esperaba al final de esos terroríficos corredores?
El grito de Manuel resonó en el aire, un eco desesperado que se entrelazó con el frío que invadía el hospital. Luis, paralizado por la angustia, sintió como las sombras se espesaban a su alrededor. Necesitaba moverse, pero su cuerpo parecía arrancharse ante la incertidumbre de lo que podría encontrar. Pero la lección de esa noche era clara, la verdad siempre viene acompañada de su propio horror. Con un esfuerzo, se giró hacia la habitación de Manuel. El pelo se le erizó al escuchar un susurro más íntimo, una voz familiar, desgarradora. Luis, ven. Aquello no era solo un mensaje, era un llamado a la verdad oculta que se enredaba entre las estructuras del hospital y en los rincones de su memoria. Las máquinas emitían pitidos erráticos como si estuvieran tratando de advertirlo. Con cada paso, el eco de su corazón se convertía en un tambor que retumbaba en su cabeza, las luces parpadeaban, lanzando sombras inquietantes. Al llegar a la habitación, se encontró con la penumbra, pero lo que había allí hizo que su estómago se encogiera. Manuel estaba sobre la cama, su cuerpo inmóvil, la mirada perdida en un abismo que parecía no tener fin. Luis, pronunció de nuevo, pero esta vez la voz parecía venir de otra parte, como si algo o alguien se adueñara del espacio. ¿Qué está pasando?, balbuceó Luis, su voz apenas un hilo. Las palabras le pesaban en la lengua, sabiendo que en cada respuesta podría ocultarse una nueva revelación del horror. Los pactos que hicimos, murmuró Manuel con un aire distante. Ellos no son quienes dicen ser. Luis apretó los dientes, sintiendo como una ola de traición lo envolvía. Recobró su coraje y se acercó. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos? Todo el ambiente presagiaba desgracia, el aire se introducía en sus pulmones como un veneno hirviente, en un movimiento abrupto, los ojos de Manuel se abrieron de par en par. No les digas. No te acerques a ellos. Su cuerpo se convulsionó, como si una fuerza invisible oprimiera su pecho. La noche los reúne, y ellos quieren más que solo tu alma. Luis sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La verdad que Manuel intentaba conferirle se tornaba cada vez más densa, como una neblina gris. ¿La noche? ¿Qué estás diciendo?, susurró, temiendo que cualquier sonido pudiera hacer estallar la burbuja de terror que se había formado entre ellos. Sin previo aviso, las luces se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la más densa oscuridad. Luis escuchó el suave susurro de las máquinas, hasta que el pitido familiar se convirtió en un lamento, el sonido de varios corazones fallando al unísono. Justo entonces, oyó un susurro, un murmullo que vibró en el aire gélido. Él está aquí, el guardián de los secretos. La voz era baja y profunda. Luis se sintió como si una mano helada le aprisionara el corazón. Sin saber qué esperar, la oscuridad se iluminó débilmente, y una figura apareció frente a él, emergiendo de los rincones más oscuros de la habitación, como una sombra que cobraba vida. Era un hombre de pie, alto y esquelético, con ojos que parecían pozos sin fondo. Has hecho preguntas, joven enfermero. Es hora de conocer tu destino. Luis retrocedió, el terror paralizándolo mientras comprendía que sus peores miedos estaban más cerca de lo que jamás imaginó. En ese instante, el eco de la risa resonó de nuevo, y el guardián se acercó con un paso lento y decidido. Conocerás la verdad, o perderás todo. La tensión en el aire era palpable, casi física. ¿Qué se escondía detrás de los secretos de su comunidad? ¿Así era como se ocultaban las traiciones? La exigencia de la verdad pesaba sobre sus hombros. Mientras retrocedía, su mente intentaba prever lo que vendría. Un secreto se acerca y puede cambiarlo todo. La oscuridad se espesa, ¿podrá Luis soportar el peso de su pasado y descubrir qué secretos malditos realmente están entrelazados con su familia? El guardián de los secretos se acercó más, haciendo que la atmósfera cargada de terror se volviera casi palpable. Sus ojos, oscuros como agujeros en la noche, penetraban en el alma de Luis. El joven enfermero, con el corazón disparado y una sensación de inminente fatalidad, se sintió atrapado entre lo que conocía y lo desconocido.
¿Quién eres?, logró articular, su voz un susurro tembloroso. El guardián sonrió, pero no era una sonrisa de bondad. Era una mueca retorcida, como si disfrutara del pánico que se reflejaba en el rostro de Luis. Soy quien trae la verdad, quien guía a aquellos que buscan y también a los que huyen. Estoy aquí porque tú lo llamaste. Luis sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Llamó a esto? Su mente luchaba por encontrar sentido, mientras su cuerpo seguía retrocediendo instintivamente. No entiendo. ¿Qué quieres de mí? Lo que quiero, joven, es que abras los ojos. Sin embargo, abrir los ojos a veces significa perderse a uno mismo. ¿Días de felicidad? Son ilusiones, una broma cruel de tus propios demonios. El aire se volvió más denso, con el sudor escurriendo por la frente de Luis, mientras el eco de la risa seguía resonando en su mente. La habitación sobrecogedora se sentía como un laberinto, y las sombras a su alrededor parecían moverse como serpientes inquietas. Los pactos, continuó el guardián, no se hacen sin precio. Pregúntale a tu amigo. Pregúntale qué ha entregado. Lo que queda no siempre se puede recuperar. Luis se sintió atrapado, en el borde del conocimiento y la locura. Recordó a Manuel, postrado en esa cama. ¿Qué clase de osadía habían tenido al hacer tratos oscuros? La idea de que el hospital podía ser un escenario de rituales olvidados le hizo sentir nauseado. Déjame en paz. No tengo nada que ver con eso, nada que ver. El guardián lo interrumpió, su voz resonando con una energía inhumana. ¿Y qué tal tus raíces? Las historias susurradas junto al fuego. Las sombras que danzan en la noche. No puedes escapar de lo que eres. Luis, sintiendo la desesperación crecer, dio un paso hacia atrás. En su mente, comenzó a recordar la herencia familiar, esas viejas leyendas que solo escuchaba de niño, historias de pactos y sacrificios. Un sudor frío le empapaba las manos mientras se daba cuenta de que todo estaba conectado, de que había huellas de esos secretos en cada paso de su vida. No puedo ser parte de eso, gritó, aunque sabía que sus palabras eran un susurro entre las sombras. El guardián sonrió de nuevo, esta vez con satisfacción. Es demasiado tarde para negarlo. Habrá un pago, y será tu elección. La hora se acerca a la noche, como Manuel dijo. Busca sus piezas, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, el sonido de los monitores convirtiéndose en una cacofonía ensordecedora. Luis sintió que algo se movía en la oscuridad detrás de él. ¿Era su mente jugando trucos o había realmente algo más entre las sombras? Regresa, Luis, exclamó el guardián, no puedes escapar. La noche es nuestra aliada. En ese mismo instante, la figura de Manuel apareció, o más bien su recuerdo, envuelto en un halo de dolor. Luis, ayúdame. No te dejes llevar por él. Lo que sea que te ofrezca no vale la pena. El eco del alarido de Manuel se unió a los pitidos erráticos de las máquinas, y Luis sintió que el suelo temblaba. Tenía que tomar una decisión. Pero, ¿qué precio pagaría por saber la verdad? La figura esquelética del guardián sonrió, esperando su respuesta, como un cazador a la espera de su presa. Luis apretó los dientes, su corazón latía como un tambor de guerra. La pregunta quedó suspendida en el aire frío de la habitación. ¿Realmente estaba preparado para descubrir lo que acechaba en la oscuridad de su propia historia, y qué demonios se manifestarían al hacerlo? El reloj del pasillo sonaba cada vez más fuerte mientras el tiempo se desdibujaba. Él sabía que debía actuar rápido, pero en el fondo, una parte de él temía lo que pudiera revelarse. ¿Había alguna esperanza de redención, o la noche reclamaría su alma? Mientras las sombras giraban en una danza macabra, una idea cruel cruzó su mente. La verdad tenía un precio que no estaba dispuesto a pagar. ¿Luis? ¿Estás ahí? La voz de Manuel retumbó en su mente, como un eco angustiante de lo que había dejado atrás. Con el guardián al acecho y el tiempo corriendo, la decisión de Luis impactaría no solo su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban.
Las estrellas afuera empezaban a desvanecerse, ¿en verdad podría evitar el oscuro poder que lo llamaba? Louis sintió un profundo deseo de escapar, pero sus pies permanecieron firmemente plantados en el suelo, como si una fuerza invisible los anclara. El guardián se inclinó hacia él, su aliento frío helando el aire a su alrededor. Tienes miedo, y eso es bueno. El miedo es guía y el precio que deberás pagar. ¿Qué elegirás, Luis? ¿La verdad o el silencio eterno de la ignorancia? El eco de la voz de Manuel seguía fuerte en su mente. Recuerda, eso es lo que quieren. Lo han hecho durante generaciones. El sudor perlaba su frente mientras intentaba procesar esas palabras. Las historias que le contaron de niño en la casa de su abuela se agolpaban en su mente, cuentos de rituales en la noche, de pactos oscuros que llevaban a las familias a la ruina. Recupera tu fortaleza, pensó. No voy a dejarme llevar por un ser como este. Pero aún así, su cuerpo temblaba, como si el viento del terror soplara a través de él. Dime, Luis. El guardián acercó su rostro, casi ajeno a la distancia y a los miedos. ¿Qué estás dispuesto a perder para salvar a tu amigo? ¿Tu vida? ¿Tu cordura? ¿O algo más valioso que aún no comprendes? La sonrisa del guardián le hizo sentir que cada diente era una daga dispuesta a desgarrar su voluntad. No. No sabes nada de mí, titubeó, aunque sus palabras carecían de convicción. Recordaba las miradas vacías de sus pacientes, esas almas perdidas atrapadas en sus propios cuerpos. ¿Acaso no era también el uno de ellos, atrapado en esta pesadilla y a merced de un manipulador? ¿Ves? Ya lo entiendes. Lo que estás buscando se encuentra dentro de ti mismo. Pero luces y sombras están en constante batalla y tú formas parte de esta lucha. Las luces seguían parpadeando, y la habitación se encogía a su alrededor, como si el espacio se comprimiera por la presión del horror. Incapaz de soportar el peso de esa certeza, Luis cerró los ojos buscando un momento de claridad. En su mente, se vislumbraron recuerdos, su abuela susurrando historias, su madre llorando en la oscuridad, el juramento de proteger a su familia a toda costa. La pregunta resonaba sin pausa, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar? De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. La forma de Manuel, sentada en la cama, se retorcía entre las sábanas, su rostro una máscara de agonía. Luis, no te dejes envolver. Lucha. El guardián miente, solo busca tu alma. Recuerda quién eres. Las palabras de su amigo fueron como un rayo de esperanza en la oscuridad. Luis sintió que la rabia y la determinación se encendían en su pecho. Tienes razón, Manuel. No permitiré que me controle. No dejaré que me atrape en esta trampa. El guardián, sintiendo el cambio, frunció el ceño. Lo lamentarás, niño. La verdad siempre trae dolor, y no todos están preparados para soportarlo. Entonces muéstrame. Respondió Luis, con la voz resonante. Un destello de desafío crujió en el aire. Estoy cansado de huir. Estoy listo para conocer mis secretos, por oscuros que sean. En ese mismo instante, las luces explotaron en un blanco deslumbrante, dejando a Luis momentáneamente ciego. Un calor inusitado surgió a su alrededor, y cuando sus ojos se adaptaron, todo había cambiado. El guardián ya no estaba frente a él, pero un eco de su risa retumbaba, hondo y amenazante. Luis parpadeó, aturdido, y se dio cuenta de que la habitación había desaparecido, y en su lugar había un oscuro bosque, donde sombras se deslizaban entre los árboles. En el aire flotaba un aroma a tierra y a algo más, un olor a muerte. La luna brillaba aún, pero había una sombra encapuchada que se acercaba desde la distancia. ¿Dónde estoy?, se preguntó, sintiendo el horror irrumpir en su mente. Y justo cuando pensó que todo podía remediarse, entendió que ahora estaba en el verdadero territorio del guardián. Este es solo el comienzo, resonó en su mente. Asediado por el manto de la noche, Luis comenzó a caminar hacia adelante, no sabía si encontraría el camino de regreso. Pero había una certeza inquebrantable,
el precio que pagaría por la verdad lo llevaría a lugares que nunca imaginó, y mientras avanzaba, una nueva voz se alzó entre las sombras, un susurro que helaría su sangre: bienvenido al reino de los secretos, Luis. Aquí tus miedos tomarán forma, ¿te atreves a descubrirlos? Luis avanzó entre los árboles, cada paso resonando como un eco sombrío. La bruma se arremolinaba alrededor de sus tobillos, como si intentara atrapar su esencia vital. El susurro que le había dado la bienvenida parecía acercarse, sus palabras flotando en el aire pesado. Tus miedos tomarán forma. Volvió a sentir el sudor deslizarse por su frente, el frío de la noche contrastando con el calor de su respiración acelerada. Manuel, gritó, atravesando la soledad del bosque. Su voz, más que un llamado, fue una súplica que se perdió en la oscuridad. Pero no recibió respuesta. La desolación se colaba en sus pensamientos, haciendo eco de sus propios temores. El guardián había dicho que la verdad duele, ¿pero qué verdad? Luis no estaba seguro de estar listo para enfrentar lo que pudiera encontrarse en este reino sombrío. El camino se estrechaba, y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, alzándose y cayendo como si disfrutaran de su angustia. Debo seguir adelante, pensó, aunque una parte de él deseaba volver a la seguridad de su hogar, al calor familiar. Pero su amigo estaba en peligro, y él aún no había dejado de luchar. Un crujido a su izquierda lo hizo detenerse. Un par de ojos amarillos brillaban entre la espesura. ¿Qué traes dentro? La voz era grave y melancólica. ¿Aceptas el desafío? La figura emergió de entre los árboles, una criatura delgada, desproporcionada, que parecía estar hecha de sombras. Su risa era grotesca, como si cientos de ecos se estuvieran burlando de él. Luis sintió una oleada de pánico, pero la determinación tomó el control. No tengo miedo de ti. No voy a dejarme vencer. Con cada palabra, su voz se afirmaba con más fuerza, sintiendo que la negrura a su alrededor comenzaba a retroceder. ¿De verdad crees eso?, dijo la criatura, acercándose más, sus ojos desnudando una desesperación familiar. Cada uno de nosotros tiene secretos que ni siquiera tú puedes imaginar. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres descubrir? Mientras esa pregunta flotaba en el aire, Luis sintió que su corazón palpitaba. Su mente se llenó de imágenes: su infancia, el rostro de su abuela, el oscuro pasillo de su consulta, donde tantas almas habían cruzado. ¿Era eso el secreto que temía? Recordó las sombras que acechaban a los que habían estado antes que él. La historia de generaciones que lo condujeron hasta aquí. Lo que quieres está más cerca de lo que crees, Luis. La risa de la criatura resonaba dentro de su cabeza, desdibujando el límite entre el mundo real y el reino de sus miedos. Luis se vio atrapado en una trampa de dudas. No soy como ellos, se dijo, aunque una voz interna susurraba lo contrario. ¿Acaso no era un reflejo de sus propios pacientes? ¿Qué secretos también cargaba en su interior, ocultos y polvorientos? Mientras luchaba con la verdad de su propia existencia, un chillido desgarrador rompió el silencio, resonando en sus oídos como un eco agónico. Fue Manuel nuevamente. Luis. Ayúdame. La súplica sonó a través del bosque, y con ella, una chispa de esperanza se encendió. Voy a salvarte, gritó, ahora con fiebre. La criatura observó con desdén, pero algo en su rostro denotaba que había visto esa determinación antes. Recuerda, Luis, la única manera de avanzar es enfrentándote a tus secretos sin más que pensar. Luis se lanzó hacia adelante, atravesando la negrura como una flecha. El bosque se alzó a su alrededor, pero la llamada de Manuel resonaba aún más fuerte. Solo hay un camino en este reino, y es la verdad. Luis corrió con todo su ser, sintiendo que los árboles se cerraban tras de él. La oscuridad lo engullía, pero cada paso lo acercaba más a la verdad, al horror escondido bajo la superficie. Pero cuando creyó que finalmente podía alcanzarlo, lo que vio a su izquierda lo detuvo en seco. La monumental sombra del guardián se alzaba frente a él, con el brillo de la luna reflejando su figura imponente. Es hora de decidir, Luis. Descubrirás la verdad, o te dejarás consumir por tus propios miedos. Las palabras de la criatura,
la súplica de Manuel, y el enigma del guardián giraban tumultuosos en su mente. Era un laberinto de decisiones. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para salvar a su amigo y enfrentarse a sus propios secretos, con el corazón latiendo, Luis sabía que ahora estaba en la encrucijada más peligrosa. Una elección fatídica lo aguardaba en la oscuridad y no había vuelta atrás. Luis se quedó paralizado ante la imponente figura del guardián. Cada segundo parecía estirarse en el aire espeso, como si el bosque mismo sostuviera la respiración. La presencia del guardián era un recordatorio de todo lo que estaba en juego, de lo profundo que podía caer si no elegías sabiamente. Tus temores te han traído hasta aquí, murmuró el guardián, su voz resonando como un trueno lejano. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para encontrar a tu amigo? Luis tragó saliva, el sabor metálico de la ansiedad llenando su boca. Haré lo que sea necesario, respondió, aunque las dudas le carcomían la mente. La idea de enfrentarse a sus propios miedos lo aterrorizaba, pero Manuel estaba allí, sufriendo. Cada susurro del bosque parecía burlarse de él, cada sombra recordándole un secreto que preferiría enterrar. La figura del guardián se inclinó hacia él, sus ojos destilando una luz tenue que parecía atravesar el alma de Luis. ¿Estás preparado para lo que realmente significa eso? No todos los secretos son simplemente oscuros, algunos traen consigo una carga insoportable. La advertencia vibraba en el aire, como un desafío. Decidido, Luis avanzó. No tengo miedo de lo que pueda descubrir. Solo quiero salvar a Manuel. Las palabras le dieron fuerzas, como un escudo temporal contra la presión de su propia fragilidad. Así sea, dijo el guardián, extendiendo su mano como si le ofreciera un pacto. Pero recuerda, los secretos no solo se revelan, también exigen un precio. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras Luis aceptaba, tomando la mano del guardián. En ese momento, el mundo a su alrededor cambió. La noche se volvió más oscura, más pesada, como si las sombras cercanas se estuvieran soltando de sus ataduras. Un retumbar de risas resonó en el aire, a un volumen ensordecedor, haciendo eco de cada miedo que había acumulado a lo largo de su vida. De repente, un camino se delineó ante él, una senda oscura que se adentraba en lo desconocido. Luis tomó una respiración profunda. La bruma lo envolvía con cada paso, arrastrando sus pies hacia un abismo de incertidumbres. En el camino, vislumbró figuras familiares, rostros de pacientes que había tratado, atrapados entre risas y llantos, sus miradas repletas de dolor y traición. ¿Quiénes son?, preguntó, la voz quebrándose. La respuesta llegó en forma de ecos. Los que no pueden olvidar, susurraron. Él ya no era el médico, sino uno más de aquellos que habían fracasado en sus promesas. La culpa lo invadió como un veneno. Sin embargo, perseveró. Manuel, gritó, su voz retumbando en la nada. La risa se detuvo y el silencio fue aún más aterrador. Cada sombra parecía reírse de su angustia, como si celebraran su caída. Más adelante, vislumbró una luz tenue. Corrió hacia ella, esperando que su amigo estuviera al otro lado. Pero al llegar, el resplandor se apagó. La luz no era otra cosa que un espejo. Se contempló, con su rostro distorsionado por el miedo. Cada cicatriz de su pasado brillaba como un fuego. ¿Era eso lo que había estado ocultando? Una elección era inminente, seguir adelante o mirar fijamente al reflejo de sus errores. Las sombras danzaban a su alrededor, ansiosas por tragárselo de nuevo. El guardián, todavía presente en la distancia, observaba y esperaba. Recuerda, Luis, el camino más oscuro es aquel que llevas dentro. Y entonces, un grito desgarrador resonó nuevamente, más cerca, más desesperado. Era Manuel. La llamada atravesó la niebla como un cuchillo, un recordatorio que lo anclaba a la realidad. Luis sintió la migaja de esperanza en su pecho revivir. Sin dudarlo, rompió el espejo con un puñetazo. Espejos rotos llameaban como fragmentos de su alma. En ese acto de desesperación, una claridad surgió,
Tenía que enfrentar su verdad para salvar a Manuel. Justo cuando el eco de su grito se desvanecía, una sombra oscura se abalanzó sobre él, gritando: no escaparás tan fácilmente. Un nuevo terror le dio la bienvenida. Mientras luchaba con lo desconocido, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba y que lo próximo que enfrentaría podría ser su peor pesadilla. Una calma helada se apoderó de él, porque lo que se ocultaba tras esa sombra era más aterrador que cualquier secreto que hubiera enfrentado. La pregunta ahora era clara: ¿podría enfrentar esta nueva amenaza y rescatar a Manuel de aquel horror oculto? El aire a su alrededor se espesó aún más, y Luis sintió un hormigueo recorrer su piel. Sin tiempo que perder, se enfrentó a la sombra que lo acechaba, apenas distinguiendo su forma sombría entre la negrura del bosque. La entidad parecía alimentarse de sus miedos, los transformaba en energía palpable que funcionaba como un veneno para su espíritu. Manuel susurró una vez más, casi como una súplica, sintiendo que cada palabra había perdido su poder. La sombra se acercó, y en su interior resonaba un eco profundo: no hay escapatoria. Los secretos tienen un precio, y tú estás a punto de pagarlo. Con cada palabra, la sombra se fue materializando en una figura inquietante, un ente que al mismo tiempo representaba todo aquello que Luis había temido y lo que había dejado atrás. ¿Por qué?, cuestionó, su voz temblorosa resonando en el silencio opresivo. ¿Por qué tú? Porque soy aquello que has ignorado: tus miedos, tus fracasos, tu culpa. Soy el reflejo de lo que has escondido en las sombras. La voz era un susurro y un grito a la vez, provocando que Luis se sintiera desnudo ante la acusación. Recuerdos de pacientes que no había podido ayudar, amigos que había dejado caer en el abismo de la soledad, todos ellos poblaban su mente. Un grito desgarrador emergió de la penumbra, un clamor que retumbó con la desesperación de Manuel, atrapado en esa prisión oscura, y eso encendió el fuego de determinación en Luis. No voy a dejarte llevarme. Tengo que salvarlo. Luis se armó de valor y decidió confrontar la sombra. Eres solo un eco de mi pasado. No tengo miedo de ti. Metió la mano en su bolsillo, sintiendo el calor del amuleto que había llevado consigo. Era una herencia, un recordatorio de su madre: la fuerza viene de enfrentar, no de huir. De repente, la sombra se desvaneció ante las palabras de Luis, pero no sin antes lanzar una risa burlona que resonó en su mente. Tu valor es admirable, pero suficiente para enfrentar lo que se aproxima no lo es. Aún hay secretos que no conoces. En ese instante, el bosque cambió. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose, creando una atmósfera tensa. Luis sintió que el hechizo casi lo arrastraba, pero algo dentro de él se negaba a sucumbir nuevamente. Manuel. Resiste, gritó, mientras avanzaba decidido hacia el centro de esa oscuridad que parecía apretar su garganta. El eco de su voz se disolvió, pero permaneció determinado. Manuel volvió a gritar, y esa fue la chispa que iluminó un nuevo camino. En la lejanía, las sombras comenzaron a retumbar como si reconocieran un desafío. Una esfera de luz se formó, a medida que la convicción crecía dentro del pecho de Luis. Sin embargo, en el horizonte, una entidad diferente comenzó a formarse, una figura aún más amenazadora. Más alta, más oscura y con una presencia que desbordaba terror a cada paso. Una silueta con una sonrisa torcida que crecía, como si se alimentara del miedo de Luis. La risa de la sombra retumbó más fuerte, como un eco de risas maliciosas que resonaban a su alrededor. Tu amigo no es más que un bocado, Luis. Y pronto, tú también serás una ofrenda. Él es parte del secreto que guardas. Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, Luis supo que el verdadero desafío estaba apenas a punto de comenzar. Tendría que enfrentarse no solo a la sombra que acechaba su mente, sino a nuevos horrores que estaban a punto de desenmascararse. ¿Qué más me ocultan?, murmuró, temiendo la respuesta. Justo cuando la sombra dio un paso adelante, Luis se detuvo en seco, sintiendo que el abismo podría tragarlo entero. De pronto, el ambiente tembló. Las sombras comenzaron a girar y a cambiar, abriéndose como un portal.
Ven, Luis. La verdad te espera, y no es lo que creías. Y en ese momento, supo que una nueva revelación estaba a punto de revelarse, una que podría cambiarlo todo o podría consumirlo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que finalmente saldría a la luz? El pavor comenzó a intensificarse, porque lo que estaba por venir podía ser tanto su salvación como su condena. Luis sintió cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando un torbellino de oscuridad y eco de sus propios temores. La voz del ente retumbaba en su mente, una melodía siniestra que prometía revelaciones catastróficas. Con cada pulsación de su corazón, el miedo lo empujaba hacia atrás, pero su deseo de rescatar a Manuel lo mantenía en pie. No. No puedo darme por vencido, gritó, apretando el amuleto con fuerza. La luz que brotaba de él titilaba como una estrella en medio de la noche sepulcral. Las sombras se estremecieron, como si temieran ese pequeño destello de esperanza. Con un grito de desafío, Luis dio un paso hacia el portal que parecía abrirse en el aire. Su respiración se hizo errática, su mente colmada de oscuridad y de imágenes de los amigos que había perdido. ¿Qué hay detrás de este portal? ¿Qué se oculta en mis secretos? La sombra lo miró, sus ojos eran abismos de dolor, y su risa se transformó en un murmullo ensordecedor. Dentro de las sombras está la verdad, Luis. La verdad de lo que sucedió aquella noche, la noche que decidiste olvidar. El ambiente se tornó denso, presionando contra su pecho. ¿Qué noche?, preguntó, sintiendo un escalofrío helado recorrer su cuerpo. La sombra sonrió más y su forma se desvaneció, dejando solo un eco. La noche de la elección. Durante un instante, el silencio resultó ensordecedor. Las hojas crujían bajo sus pies, el viento susurraba secretos, y Luis, parado en el umbral de las dos realidades, sintió un tirón en su corazón. Sin más tiempo que perder, se aventuró hacia el interior del portal, esperando una respuesta que nunca había buscado. Al cruzar, la luz del amuleto se extinguió y fue sustituida por una negrura absoluta. Luis sintió un vacío en su estómago, una sensación parecida a caer. Sin embargo, no estaba solo. Sin previo aviso, visiones comenzaron a llevarlo a otra época, a un lugar que creía olvidado. Se encontró en una habitación oscura, el aire impregnado de un terror palpable. Ante él, una mesa cubría una serie de objetos, cada uno con un peso emocional que iba más allá de su comprensión. Claramente, allí estaban los restos de sus decisiones. Fotografía de Manuel, recortes de noticias de tragedias cercanas, y al fondo, la sombra de un hombre observando su entorno. Atrapado entre las sombras del pasado, llegó a un entendimiento: cada objeto, cada secreto revelado contaba una historia de dolor, de culpa y de sufrimiento. Esto no es posible, susurró, sintiendo que la culpa se apoderaba de él. La sombra reapareció, más clara que nunca. Esto es solo la punta del iceberg. ¿Recuerdas lo que decidiste olvidar? Recuerda, Luis. Su voz se volvía más intensa, más llena de odio. El precio de olvidar es el peso que llevarás en tu alma. Ahora sabes lo que debes enfrentar. Luis sintió que su mente se tambaleaba bajo la presión. En un momento de furia, alzó la mirada y se encontró con sus propios ojos reflejados en aquella entidad. La misma fata que lo había alimentado de dudas y temores. No soy tú, gritó, con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Sin embargo, la sombra rió, un sonido desgarrador que resonaba en la habitación. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Lo que ves aquí es solo el principio, Luis. Hay mucho más que aún no sabes. Antes de que pudiera contestar, el ambiente comenzó a distorsionarse, y con un estallido, una escena familiar apareció frente a él. Una representación de su vida, de la casa donde había crecido, de momentos que lo habían marcado. Y allí estaba Manuel, observándolo con un semblante grave. Ayúdame, Luis, clamó una vez más, pero ahora su voz estaba cargada de desesperación. Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tienes que ver con todo esto?, preguntó, pero la sombra se burló aún más. Recuerda, Luis, solo tú puedes salvarlo.
pero solo si enfrentas la verdad que has ocultado. ¿Lo harás? Con el rostro empapado en sudor y el corazón latiendo frenéticamente, Luis tuvo que decidir. ¿Podría realmente desentrañarlos? Secretos que lo habían perseguido toda su vida, o caería irremediablemente en el abismo que lo aguardaba. La decisión que tomaría determinaría el destino no solo de Manuel, sino de él mismo. Una luz brilló al final del camino, pero al mismo tiempo, la sombra se alzó, alimentándose del resquicio de esperanza. La pregunta retumbó en su mente como un eco: ¿estás listo para pagar el precio? Y en ese instante, Luis sintió que todo estaba a punto de cambiar, porque lo desconocido siempre acechaba más allá de la luz. La luz al final del camino se intensificó, pero no por mucho tiempo. Luis sintió como la sombra se retorcía, moviéndose como una serpiente dispuesta a devorar la chispa de esperanza que aún le quedaba. El sudor corría por su frente, el aliento se le hacía pesado y su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. El eco de la pregunta angustiante resonaba en su interior: ¿estás listo para pagar el precio? Con un último giro de determinación, Luis se acercó a la luz, como un náufrago que avista la costa tras una tormenta. Cuando finalmente alcanzó ese punto radiante, sintió que su cuerpo se fragmentaba en 1000 piezas. Se desvaneció en un torrente de recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. Vio momentos de su niñez, de alegría y risas, pero estos pronto se oscurecieron, transformándose en escenas de traición y culpa. No, gritó, sacudiendo la cabeza. No voy a dejar que esto me consuma. Pero aunque su voz sonaba fuerte, su interior empezaba a temblar. La sombra lo había atrapado en su juego, y ahora cada fragmento de su vida parecía burlarse de él. El rostro de Manuel, su amigo, se hacían más nítidos, pero también más distorsionados, como si él mismo estuviera atrapado en el cóctel de emociones que le mostraba la entidad. La figura de su amigo se acercó, pero su rostro reflejaba horror. ¿Por qué no lo hiciste, Luis? Tenías que elegir. Debiste salvarme. Las palabras lo golpearon como un puño. Luis se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el dolor se tornaba insoportable. ¿Qué opción tenía?, murmuró, su voz ahora un lamento. Las sombras comenzaron a reír, burlándose del ciclo de culpa en el que se encontraba atrapado. Cada decisión tiene sus consecuencias, Luis. Ya es demasiado tarde para arrepentirse, dijo la sombra con una voz melodiosa que ofrecía frío en lugar de consuelo. Se acercó, su forma cambiando constantemente, mostrando rostros de personas que una vez importaron. No. Yo puedo cambiarlo. Déjame salir, por favor, rogó, desesperado, mientras las visiones se desvanecían y volvían a presentarse. Era un verdadero laberinto de memorias, cada una arrastrándolo hacia un abismo más profundo, pero de repente, su atención se desvió. En el fondo de una de las imágenes vagamente familiares, algo brillaba. Era el amuleto. Sí, pensó, extendiendo la mano hacia la luz. Luis sintió un ímpetu renovado. No voy a rendirme, exclamó, mientras el brillo del amuleto lo envolvía como un faro seguro en medio de un mar tempestuoso. La sombra aulló con rabia, el sonido como un grito desgarrador que chocaba contra las paredes de la habitación. Tú no entiendes el precio, Luis. No puedes escapar de tu verdad. Ella te seguirá incluso aquí. Sin embargo, algo dentro de Luis estalló. Era un grito interno de desafío. Soy yo quien decide mi destino, gritó, sosteniendo el amuleto con ambas manos. En ese momento, comenzó a brillar con una intensidad inesperada, ahuyentando las sombras a su alrededor, pero no pasó mucho tiempo antes de que una presencia gélida lo envolviera nuevamente. ¿Realmente crees que puedes vencerme? La verdad tiene un poder que no has reconocido. Con un chispazo de luz, un nuevo recuerdo se formó ante él, una conversación, un pacto, el momento que había decidido borrar de su mente. La traición escondida, y una elección que destrozaría su amistad. Esa no es la verdad que quiero enfrentar, pensó,
pero en su pecho sentía que ya no podía escapar. De pronto, la figura de Manuel se desvaneció ante él, una imagen de angustia. Vas a perderlo todo, Luis, no solo a mí, a ti mismo. Su corazón latía desbocado. El amuleto comenzaba a desvanecerse mientras el terror lo invadía. ¿Qué harás? ¿Te atreverás a mirar tu verdadero yo en el espejo roto que has creado? Luis sintió que el tiempo se detenía. Estaba allí, atrapado entre las sombras y la luz, entre la culpa y el deseo de redención. El eco resonó nuevamente, haciendo temblar su ser. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente eres? En ese instante, una risa cruel rebotó dentro de su mente. Con un último suspiro de valentía, cerró los ojos, sintió cómo las sombras avanzaban y todos sus secretos emergían. La verdad estaba a punto de revelarse, y no sabía si estaba preparado para pagar el precio que conllevaba. La habitación se llenó de un aire escalofriante, y antes de que pudiera abrir los ojos, una mano gélida se posó sobre su hombro, desdibujando todo lo que había conocido. Mientras el horror se intensificaba, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar antes de que la oscuridad se adueñe de mí? Con una última mirada hacia el caos que se avecinaba, la sombra retumbó en su mente. Ven, Luis, es hora de descubrir quién eres realmente. Luis se sintió como un náufrago a punto de hundirse. El miedo corría por sus venas, pero la urgencia de salvar a Manuel encendía una chispa de valor en su interior. No voy a ceder, pensó, mientras las sombras se agitaban, susurros inquietantes rodeándolo. Tomó una respiración profunda y se lanzó hacia adelante. Ante él, el oscuro bosque que parecía querer engullirlo, las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras familiares, rostros de aquellos a los que había jurado proteger, a los que había fallado. Esperanzas perdidas. Luis sintió un tirón en su pecho. No puedo caer en esto, se dijo mientras apretaba el amuleto con fuerza. La luz que emitía se intensificó, ahuyentando momentáneamente la oscuridad que lo rodeaba. De repente, un grito desgarrador estalló a su alrededor. Era Manuel, atrapado en las garras del sufrimiento. La desesperación resuena en su voz, y eso encendió la determinación de Luis. Voy a salvarte, gritó, mientras se adentraba en la espesa negrura. Cada paso era un eco de sus propios temores, pero no podía dejar que lo paralizara. La figura del guardián apareció de nuevo, estática entre las sombras. El brillo de su sonrisa era lo único visible. Has decidido enfrentarte a la oscuridad, pero ¿qué tan preparado estás para los secretos que llevas dentro? Preguntó, su voz una mezcla de burla y amenaza. Luis sintió como la tensión aumentaba. No tengo nada que ocultar. Ven lo que sea, replicó con más firmeza de la que sentía. ¿De verdad? La voz del guardián se deslizó en su mente como un veneno. Entonces, la noche se iluminó con imágenes que surgieron de su memoria. Vio a su infancia, a su abuela contándole historias de pactos, sombras en la oscuridad y una conversación olvidada que jamás debió ser ignorada. No puedo permitir que esto me consuma, se reafirmó mientras la verdad comenzaba a asomar entre las sombras. Luis recordó los pactos, las decisiones que lo llevaron a este momento. Había decidido olvidar, protegerse a sí mismo. Pero eso había costado a otros. La noche busca sus piezas, resonaba la advertencia que Manuel le había hecho. A cada instante, la sombra se iba acercando más, como si pudiera leer cada conflicto en su interior. Recuerda, Luis. Solo tú puedes romper este ciclo. La luz siempre tuvo un precio. La frase se deslizó siniestramente, y ahora el precio se hacía tangible. La sombra se tornaba más oscura, como un tormento al acecho. ¿Dónde está tu amigo ahora? Él sufre por tu ignorancia, decía la sombra, burlándose de Luis con cada palabra. Silencio, rugió Luis, sintiendo que el miedo huía al enfrentarse a la realidad. No soy el prisionero de mi pasado. Luis no caerá de nuevo. La luz del amuleto penetró el oscuro rincón donde estaba atrapado, iluminando un camino. Las figuras que antes lo atormentaban comenzaron a alejarse.
Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Manuel. Avanzó, cada paso llevando en su corazón la promesa de lucha. Ante él se desplegó la imagen de Manuel, herido pero sonriente. Luis, por favor. Ayúdame. Su amigo vivía. En ese instante, todo cambió. Y con la determinación aguda de su ser, Luis atravesó el umbral de las sombras y se dispuso a rescatarlo. El guardián podía burlarse, pero era momento de hacer frente a la verdad. Luis se sintió liviano mientras recuperaba el control. Vamos, Manuel. Salgamos de aquí, gritó, sintiendo que juntos podían enfrentar cualquier oscuridad. Con cada palabra, la negrura retrocedía, y el camino hacia la luz se volvía más claro. La sombra emitió un grito desesperado, pero ya no podía detenerlos. La verdad era la única salida. Con cada paso hacia adelante, la risa del guardián se desvanecía, y la figura familiar de Manuel se hacía más fuerte, más real. Lo que hicimos en el pasado no define nuestro futuro, pronunció Luis con convicción, atrayendo a su amigo hacia esa luz resplandeciente. Finalmente, se encontraron en el portal de salida, donde la final destreza del guardián se desvanecía. No puedo dominarte si estás en paz contigo mismo, murmuró la sombra, antes de desvanecerse en la bruma. Y con eso, el hospital, antes aterrador, volvió a cobrar vida. Los gritos de los pacientes, el ruido de las máquinas, todo era eco de una nueva oportunidad. Luis miró a Manuel, y se sintió aliviado. Habían superado la oscuridad, enfrentado sus secretos malditos, y habían aprendido en el proceso que la verdad, aunque dura, siempre trae consigo la esperanza. Gracias, amigo, dijo Manuel, con una sonrisa que reflejaba la fortaleza de su amistad. No podríamos haberlo hecho sin ti. Arropado por la calidez de esa conexión y la lucha que habían superado juntos, Luis supo que en cada corazón había sombras, pero que, al enfrentarlas, se podría hallar la luz. Era el comienzo de un nuevo capítulo donde el horror sería parte del pasado, y la esperanza brillaría cada vez que las sombras intentaran aferrarse a ellos. Luis se despidió a sí mismo en esa parte oscura de su esencia. Ya no miraría al pasado con miedo, sino con el entendimiento que había cultivado. Caminó hacia adelante, sabiendo que el camino se iluminaba, y que cada paso los llevaría más allá de las sombras. Ahora, que su historia haya servido de lección. No dejes que tus miedos dictan tu destino. Y para ti, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal, para no perderte las historias exclusivas que vienen. No esperes ni un segundo más para dar like, alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y, compártelo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. La historia aún continúa.